Bueno, nuestro invitado de esta noche, don Salvador Heresi, congresista peruano, fue elegido congresista en abril del año 2016, o sea, hace 3 años y medio. Y él estaba en las listas del mismo partido que el señor que ganó la presidencia, el señor Kuczynski, y del señor que fue elegido vicepresidente de Kuczynski, el actual presidente Vizcarra. Salvador Heresi ha tenido la lucidez de condenar el cierre del Congreso peruano y nos visita esta noche. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Es un placer conversar contigo. Es un gran placer recibirte, Salvador. ¿Dudaste antes de condenar el cierre del Congreso? Ni un segundo, ni un segundo. Es más, yo creo que lo veníamos venir por una serie de amenazas que venía ya planteando Vizcarra con anterioridad. ¿No te sorprendió entonces? No, porque él planteó una primera cuestión de confianza que se la aceptó el Congreso, pero que a mi entender era una cuestión de confianza con un contenido inconstitucional. O sea, cuestión de confianza sobre las facultades que tiene el Congreso y no sobre las cosas que le corresponden al Poder Ejecutivo. Es una cuestión de confianza que rompe el equilibrio y la separación de poderes. Sí. Entonces ya desde allí se veía este enfrentamiento de Vizcarra, que yo lo relaciono básicamente a su deseo siempre de mantenerse arriba en las encuestas y de encontrar en el Congreso, en el enfrentamiento con el Congreso, ese factor que le da una popularidad. ¿Tú crees que ha cerrado el Congreso porque se lo pedía a la gente, para ser popular? Yo creo que es Vizcarra un populista, ha perpetrado un golpe, es un golpista. ¿Tú crees que es un dictador ahora mismo? Yo diría que es un golpista. Creo que para entrar al tema de la dictadura tendríamos que hablar de sistemáticos atentados contra los derechos humanos, contra las libertades. Ahora, si es un golpista y se ha cerrado inconstitucionalmente el Congreso, ¿no?, violentando el texto constitucional, el Tribunal Constitucional tendría que decir: el señor ha roto la Constitución, pero no va a ocurrir eso, ¿verdad? No parece, porque esa es una de las razones por las que cerró el Congreso. Vizcarra lo que no ha querido, apoyado por la izquierda, apoyado por la izquierda chavista y por la izquierda caviar que hay en el país, no querían una conformación diferente del Tribunal Constitucional con magistrados independientes. Claro, no querían que se renovara el tribunal. Así es. ¿Por qué? Porque el actual Tribunal Constitucional fue elegido por un Congreso cuya mayoría era mayoría humalista. Sí, del presidente Humala. Así es. Entonces es un tribunal más tirado a la izquierda. Así es. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, no se ha aceptado integrar al doctor Ortiz de Ceballos, que fue legítimamente electo, que debería haber sido incorporado el día de hoy como magistrado del Tribunal Constitucional. Y no lo han aceptado. No lo han aceptado, y me parece que es una pésima señal, y ojalá, de verdad, que este Tribunal Constitucional, porque no creo que si va al fondo, en el fondo, si se pronunciara sobre el fondo, terminaría de santificar un hecho delictivo. Entonces es preferible que lo declare inadmisible para que, llegado el momento, la historia y un Tribunal Constitucional bien conformado se encargue de ponerle el sello a este golpe de Estado y de calificar como delito lo que el presidente Vizcarra ha cometido. Vizcarra ha convocado a unas elecciones para un nuevo Congreso a fines de enero, ¿no? Entre tanto, gobierna sin Congreso 4 meses largos. Algunos tienen la sospecha de que él quiere ser un dictador, de que quiere perpetuarse en el poder y que por eso cerró a un Congreso opositor. ¿Tú crees que él se va a presentar a la reelección en 2021, en año y medio? ¿O tu corazonada te dice que no? Es una posibilidad. Yo no confiaría mucho en la palabra de Martín Vizcarra. No, yo tampoco. Pero para que eso ocurriera, para que él se presentara a la reelección, el nuevo Congreso a elegirse en enero tendría que cambiar la Constitución. O hacer una interpretación auténtica de que él, como está completando un mandato, y que él no ha sido electo directamente presidente de la República, este golpe no ha sido un golpe con tanque, Jaime, ha sido un golpe con tinterillos. Sí, entonces, es un golpe leguleyo. Entonces en nuestro país hay mucho tinterillo que puede darle la forma
para que Vizcarra pueda postular a la reelección. El peligro es cuando el presidente interpreta la Constitución de una manera antojadiza y caprichosa y a su propio beneficio, ¿no? Y además cuando las instituciones están sesgadas, ¿no? Hay un copamiento de instituciones que se viene dando en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, de magistrados que tienen una línea de pensamiento activista desde una posición de izquierda. ¿Y crees que ahora van a copar también el Congreso? Quiero decir, el nuevo Congreso elegido en enero, ¿va a ser un Congreso de izquierda dominado por los aliados de Vizcarra? Yo creo que Vizcarra tiene el sueño de un Congreso propio, ¿no? ¿Y lo va a conseguir? Tiene grandes posibilidades de hacerlo. Además, seguramente van a emplear algún mecanismo para, de manera elegante, por decirlo de una forma, apoyar a los candidatos oficiosos por los cuales tendría que votarse para tener un Congreso decente, entre comillas, democrático, entre comillas, y que se encargue de poner en riesgo todo lo que se ha ganado en los últimos 25 años, dentro de los cuales está el riesgo de que se cambie el capítulo económico de una Constitución que fue hecha por Fujimori, pero que en el capítulo económico, ha funcionado, ¿no? Una economía de mercado, ha traído progreso al Perú. Ahora, el escritor Mario Vargas Llosa, glorioso escritor, premio Nobel, ha dicho que el Congreso está cerrado, bien cerrado. A él le parece que ha hecho muy bien Vizcarra en cerrarlo, porque dice que los congresistas del grupo de Fujimorista y del Partido Aprista eran casi todos semi-analfabetos. ¿Eso es verdad? Es decir, ¿había muchos ignorantes o forajidos o pillos, como los ha llamado Vargas Llosa? Me parece que Mario Vargas Llosa, que es un gran escritor y es uno de los hombres más renombrados de nuestra historia literaria, comete nuevamente un error en entrar el tema de los calificativos, de las generalizaciones, que me parecen injustas, cuando en realidad sí han habido, y hay que ser autocrítico en el Congreso, personalidades, personajes, más que personalidades, personajes bastante discutibles, pero eso no es razón. No hay ninguna razón para cerrar un Congreso. Claro. Para cerrar un Congreso. Y más aún cuando lo que se quería impedir con el cierre del Congreso era supuestamente la elección de los nuevos 6 magistrados del Tribunal Constitucional. Y ahora lo que el Tribunal Constitucional ha resuelto es que como no se admitió la reconsideración, una reconsideración que se presentó y que se presentó luego de la aprobación del acta, por lo tanto era improcedente esa reconsideración. Pero ¿qué pasa? La razón por la que cierra el Congreso es: ustedes han elegido magistrado y por lo tanto esa es mi razón para yo establecer la denegación fáctica. Pero en los hechos no se eligió a nadie, porque el Tribunal Constitucional el día de hoy ha dicho no vamos a incorporar que se eligió. Y entonces es un enredo. Cierra el Congreso por la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, esa es tu versión, pero sus defensores no dirían eso. Sus defensores dirían: el presidente del Consejo del Solar entra al Congreso, ustedes no lo quieren dejar entrar, o alguna gente no lo quiere dejar entrar. Eso no es cierto, eso no es cierto. ¿No lo obstruyeron la entrada? Lo que pasa es que, a ver... Dijeron: usted no puede entrar porque estamos votando el Tribunal Constitucional. No. Lo que sucede es lo siguiente. Los ministros tienen todas las prerrogativas de los congresistas, pero sometidos a una autoridad y una presidencia. Durante toda la historia republicana de la que yo tengo memoria, siempre que se han presentado los ministros ante la majestad de un Congreso de la República, se someten a la autonomía y al fuero del Parlamento. Entonces siempre los primeros ministros, cuando han ido a presentar sus programas o sus cuestiones de confianza, siempre han oficiado al presidente del Congreso para que fije hora y fecha para ser invitado al Pleno. ¿Y no se hizo así? Y no se hizo así. Se metió Salvador del Solar con los ministros. No se anunció, se presentaron al Congreso y se metieron corriendo. Y hubo ahí unos congresistas que le hicieron, fueron cómplices de eso. Y hicieron un tremendo show que salió en todos los medios de comunicación. Finalmente, un congresista, digamos, cercano al régimen de Vizcarra, le ofrece el uso de la palabra dentro de la agenda, que era la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo sé. Me estás contando una historia que yo ya conozco, pero no me has dejado hacerte las 2 preguntas que quiero hacerte. Vale. La primera:
Si ustedes sabían que Vizcarra los quería cerrar, tú me has dicho yo sabía, no me sorprendió. ¿No hubiera sido mejor cuando Vizcarra les dice adelantemos las elecciones para abril del próximo año? Todas las elecciones, para gobierno y para Congreso. Y en julio del 20 todos nos vamos a nuestras casas. ¿No hubiera sido mejor aceptar esa propuesta? Yo pienso que el problema fue, en principio, que la propuesta era en esencia inconstitucional. ¿Por qué? Porque el mandato para el que fuimos elegidos, presidente y congresistas, de acuerdo a la Constitución, era por 5 años. Entonces no se puede modificar un mandato vía reforma constitucional con efecto retroactivo. Si el presidente quería esa fórmula, que se puede dar, la Constitución tiene la herramienta, él presenta su renuncia, renunciaba a la vicepresidenta y el presidente del Congreso dentro de los 4 meses tenía que convocar a nuevas elecciones. O sea, él tendría que haber renunciado. Tú dices que lo que él les propuso a ustedes era inconstitucional y por eso ustedes lo impugnaron. Y claro, yo creo que él además ha intuido perfectamente que no se iba a aceptar la propuesta porque la propuesta, varios además periodistas serios que han escrito diversos artículos en diarios como El Comercio, por ejemplo, Federico Salazar, entre otros, han hablado de la inconstitucionalidad de la propuesta. Ya, bueno, yo no sé si soy un periodista serio, pero a mí la idea me pareció razonable para zanjar una disputa. Ahora, el diálogo, ¿no? Porque supuestamente el presidente del Congreso le plantea abiertamente a Vizcarra, les tiendo la mano para dialogar. Nunca se dio un diálogo institucional. No quiso. Nunca se dio un diálogo para ver alguna fórmula de consenso. Se dio diálogos con individualidades, pero esos diálogos no funcionaron. Ahora, por ejemplo, nuestro partido. Pero un ratito. Nunca fue citado. Cuando ustedes saben que los van a cerrar, cuando ustedes ven que llega el presidente del Consejo, señor del Solar, que como dices tú, no ha sido invitado o no ha anunciado su presencia debidamente, de modo que ya ustedes sospechan que el Poder Ejecutivo quiere darle un zarpazo al Legislativo. El señor del Solar pide la cuestión de confianza. ¿No hubiera sido mejor suspender el tema del Tribunal Constitucional para después, más tarde, mañana? Se vota la cuestión de confianza, se le otorga la confianza del Solar, se va contento del Solar y Vizcarra no puede cerrar el Congreso. ¿No hubiera sido más astuto proceder así? Probablemente sí para el tema coyuntural. Bueno, pero el tema coyuntural era que ustedes no le hubieran permitido a Vizcarra cerrar el Congreso. Lo que pasa es que se hubiera sentado un pésimo precedente, Jaime. No me parece, ¿por qué? Permíteme desarrollar la idea. Porque el Congreso hubiera claudicado a su fuero y a su autonomía frente a una posición del Ejecutivo. Pero no era claudicar, razonar de esta manera. Más importante es salvar al Congreso del zarpazo arbitrario que nos va a dar Vizcarra, y mañana nombramos al nuevo juez constitucional, mañana. Pero ustedes al dar... No es de sentido común. Por supuesto, y te digo, no suena para nada descabellado. No, porque yo estoy con ustedes. No, claro. Yo los apoyo a ustedes. Pero ustedes, ¿qué mensaje le mandaron a Vizcarra? No es así. Tú no me dictas tu agenda, tú no me fijas los tiempos, nosotros vamos a votar por el Tribunal Constitucional y después la cuestión de confianza. Y eso le abrió el resquicio para cerrar el Congreso. Claro, ahora lo que pasa es que ningún país democrático, un presidente del Consejo de Ministros, un poder ejecutivo, se mete al Congreso de los Estados Unidos y dice, oye, ¿sabes qué? Paren de discutir su agenda y ahora se hace lo que yo digo. Se discute lo que yo digo. En ningún país... Eso no pasa. En ningún país democrático, de democracias admirables... era sentar un precedente nefasto para la democracia y la institucionalidad en nuestro país. Bueno, pero es que nosotros no somos una democracia europea. Perú no es una democracia europea. En las grandes democracias europeas, el Congreso tiene más poder que el presidente de gobierno o el primer ministro. En ningún caso el presidente Trump puede cerrar el Congreso de Estados Unidos. En cambio, el Congreso sí lo puede destituir. Pero ya ustedes sabían que la mano venía torcida, venía envenenada, Salvador. Entonces, me parece que en ese momento crucial, ustedes no le leyeron la jugada a Vizcarra o lo subestimaron. Yo creo que actuamos principistamente, al menos de mi parte. Yo actué sin ningún tipo de cálculo. Yo digo, creo que he jurado una constitución, defender una constitución, y la constitución señala que en mi país hay separación de poderes, de que hay mandatos y esos mandatos se deben respetar. Pero está bien, pero si tú votabas primero la cuestión de confianza y después el Tribunal Constitucional, pero es que, no estabas rompiendo tu juramento. No, es que claro, es que sí. La cuestión de confianza venía con la suspensión
del acto electoral. Claro. Y entonces eso era prácticamente subordinar el Congreso de la República a la decisión del presidente, porque la facultad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional es una facultad del exclusiva Congreso. y excluyente del Congreso de la República. Cierto. Entonces, por eso es inconstitucional la denegación fáctica, porque la deniega sobre una facultad constitucional del Congreso. Además, y esto lo ven... Y el error político, ¿no? Sin perjuicio del error político. Claro, pero esto lo ven los analistas más lúcidos, internacionales. Porque dicen, pero el presidente cierra un Congreso porque el Congreso no confía en él. Bueno, el Congreso no está para confiar en el presidente. Claro. El Congreso, por principio, está para desconfiar del presidente. Hace muy bien en desconfiar. Para eso está el Congreso. Ahora, si el Congreso está para confiar, entonces no es un Congreso, ¿no? Es una cámara de chambelanes, de mayordomos. Claro. El Congreso está para desconfiar. El Congreso está para fiscalizar. Claro. El Congreso está para escribir las leyes. Pero sobre todo para desconfiar de los desafueros y de los excesos del Ejecutivo. Ahora todo esto es una historia en donde, por supuesto, hay responsabilidades. Hay responsabilidades que no solamente son responsabilidades del Ejecutivo, responsabilidades que también los legisladores, el sector de la mayoría, cuando empezó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, sí era realmente asumió una posición evidentemente agresiva, más que obstruccionista, agresiva frente al presidente Kuczynski, que en todo momento quiso armar una opción de gobierno ancha base. Pero cuando entró Vizcarra, con el apoyo de Fuerza Popular, además yo recuerdo que cuando entró Vizcarra, proclamado presidente, todo el fujimorismo lo aplaudía de pie, ¿no? A diferencia de Kuczynski, que cuando entró a dar su primer discurso, no hubo un solo aplauso de ningún solo congresista de Fuerza Popular. Bueno, las lealtades políticas tienen... Entonces hay una responsabilidad también de parte del Congreso, en realidad de toda esta crisis que se ha dado en nuestro país. Yo te he dicho mi opinión, que el Congreso debió adelantar las elecciones y si no hacía eso, el Congreso debió darle la confianza de Solar antes de que le cayera la guillotina. Publicidad.